Vale. Sí, sí. Además está grabando ya. A ver. No lo hice con el móvil. No lo hice con la tablet, ¿no? A ver, voy a probar un momento. Si tú ya nos acoplaremos, ya verás. Igual tengo que estar yo muteada. Espera. Tendré que estar yo muteada. Bueno. Bueno, ya lo entiendo ya. Sí, sí. ¿Oís algo por ahí? Oye, sí, lo escucho todo. ¿Tú escuchas bien? Sí, sí. Vale, a ver, espera, voy a probar lo de compartir pantalla un momento. A ver. Donde quiera. Sí, aquí. A ver. Vale, a ver, ya está. Vale, puede ver un poco lo que... ¿No? ¿Lo ves, Ángel? Sí, monedillas ahí raras, sí. Cosas raras. ¿Qué lo estás haciendo en la tablet? En la tablet. Vale. Se ve más grande que con el móvil. Buenas. Buenas. Hola. Estamos por aquí. Un segundo. Epa. Uy. ¿Cómo ves tú? Hala. Anda, estamos aquí. Se ha ido el jefe. A ver, ¿qué ha pasado? Se le ha ido un poquillo. A ver. No, está en mute, está arreglando algo por ahí. Hola, buenas tardes. Hola, doña Ana. Jolines. Y que tengo un problema. ¿Sí? Ahora he puesto el audio, el micrófono. Sí, hay que dar permiso a los navegadores para que controlen el audio. Qué pena. Joder. A ver. Vale, ahora me pongo con el móvil, ¿eh? Vale. A ver, vale. A ver. Es que con la tablet no sé qué. Problemas técnicos. Vale, a ver.
Ya te vemos. No hay ningún problema. Tampoco hace falta que te acerques tanto, Jesús. Un poco más lejos asustas menos. A ver, A espera. ver, tu pareja está acostumbrada, pero los demás nos tenemos que acostumbrar con el tiempo. Repite, si quedas más lejos, si no se... A ver, espera. Vale. Vale, ya está. ¿Lo veis? Sí. Vale. Nada, esto era lo que intentaba antes poneros con la tablet, pero ha sido imposible. Me sacaba todo el rato. Bueno, pues a ver, vamos a empezar. A ver, lo que veis allí. Bueno, en primer lugar, os voy a presentar mi colección, ¿vale? Son una serie de unas cuantas monedas desde la época helenística. Tampoco son muchas, no os penséis. Pero unas bueno, cuantas miles, unas cuantas miles. Sí. A ver, espera, que quito un momento. A ver. El Telegram de aquí. Vale. Venga. Vale. Bueno, pues esta que veis aquí es una moneda helenística, ¿vale? De la época de Alejandro Magno, ¿vale? Sí. Entonces, a ver, espera, que se me ha ido esto otra vez. Dios mío, cuántos problemas estoy teniendo. Tranquilo, vale, tranquilo, ahora ya aprenderás. Ya está. Vale, bueno, pues primero os voy a explicar un poco de la historia de Alejandro y luego os hablo un poco de la moneda, ¿no? A ver, Alejandro, bueno, ya la conoceréis, me imagino, pero bueno, fue rey de Macedonia desde el año 336 hasta el 323, que se murió, ¿vale? Se murió, no sé si por enfermedad o envenenado o no lo sé. Bueno, son tres cosas las que destacan de este personaje, ¿no? Que fue uno de los mejores estrategas militares de la historia, que creó uno de los mayores imperios del mundo, que de alguna manera unificó Occidente y Oriente bajo un único mandato, bajo una única lengua y moneda. Y bueno, pues un poco de la vida de este hombre, pues que nació en Pela, en una ciudad del norte de Grecia, en el 356 a.C. Su padre fue el rey Filipo, que lo preparó durante toda su vida para gobernar desde pequeñito. Bueno, durante un tiempo estuvo a cargo del filósofo griego Aristóteles. Y luego, a los 20 años, tras la muerte de su padre, se convirtió en rey de Macedonia, ¿vale? Este reinado pues se caracterizó por ser brillante, también violento. Comenzó intentando controlar y controlando las rebeliones de las ciudades griegas, ¿vale? Cuando cayó su padre pues se descontroló todo un poco y las ciudades griegas pues las tuvo que controlar un poquito. Si me equivoco o queréis apuntar algo, apuntáis, No, alguna historia. Que los griegos mataron a su padre, es normal que se enfadara un poco. Un poco se enfadó. A ver, bueno, y entonces, tras esto, se puso a conquistar el Imperio Persa, ¿no? Que era el eterno enemigo y rival de los griegos, el enemigo histórico. Y en última instancia, pues llegó hasta el río Indo, hasta las fronteras pasado ya las fronteras de la India. Entonces, en 10 años, Alejandro, el joven Alejandro, había creado uno de los imperios más importantes del mundo antiguo, de los más grandes que ha habido. Y además intentó, no solo eso, sino que intentó unirlos, ¿vale? Consolidarlos a través de alianzas matrimoniales entre griegos y persas, que no, de alguna manera, no sé si funcionaron mucho. Y luego, pues, hizo la inclusión de soldados persas en su ejército. Algo que luego ya se vería más adelante con los romanos, ¿no? Ángel. No, esto es común en todas las culturas. Tú tienes un cuerpo de ejército, dijéramos, entre comillas, de choque, que es el de tus ciudadanos de tu ciudad, y luego cogen mercenarios de todas partes. O sea, los romanos
no son originales en este aspecto, ni los persas ni los griegos. O sea, el hecho de contratar mercenarios era bastante común. Lo que quizás Alejandro lo que hizo fue incorporar muchísimos pueblos en su mismo ejército, no tanto ya como aliados, sino como parte de su ejército. Bueno, más adelante, desafortunadamente, hoy en día aún se desconoce. Como he dicho antes, no se sabe si sería por envenenamiento, por enfermedades como la fiebre del Nilo o la malaria. Alejandro falleció un mes antes de cumplir los 33 años. No nombró a ningún heredero y bueno, y se desembocó una guerra de sucesión. La lió parda, ¿no? La lió parda, sí, con los diáconos, ¿no? La lió parda con los diáconos. Eso, que se lió bien parda con todos esos. Bueno, Alejandro, no por eso, no dejó de inspirar a los grandes conquistadores futuros, ¿no? Pues como Julio César. Parece que hay una anécdota, ¿no? De Julio César en las columnas de Hércules, cerca de las columnas de Hércules, contemplando a Alejandro. Sí, creo que lo dice Suetonio. Lo que pasa es que Suetonio es bastante... Es como Lola. No sé si puede ser fantasma. ¿no? Sí, pero dice que estaba en el templo que se parece que se han encontrado ahora las bases en Gades, en Cádiz. Sí. Y se ve que dice que fue allí y que tenía 33 años y dijo Alejandro Magno con mi edad ya había conquistado medio mundo, ¿no? Y yo estoy aquí estoy aquí en a ver España. qué hago. Pero claro. Bueno, no sé. Pero es que el pobre Julio César no tuvo la misma suerte desde jovencito. No. Claro. No. El pobre... Robó más tarde. Sí. Eso. Bueno, entonces respecto a esta moneda. Esta moneda es una moneda de bronce de la época de Alejandro Magno, se llama de tipo 4, de tipo caballo. Y su valor fiduciario, o sea, es decir, lo que vale esa moneda, son 2 chalcoi, ¿vale? Bueno, se podría decir como 2 calcos, ¿vale? Equivalente a lo que era un cuarto de óbolo. Para haber un óbolo, ¿vale? O 8 chalcois, podías comprarte en la época de Alejandro una barra de pan, ¿vale? Es decir, que esta monedita, con esto no llegabas a una barrita de pan, si acaso a un cuarto de barra, pero ya está. Está datada, pues para que veáis que realmente la datación no es tan certera como la época de los romanos. Está datada en la vida de Alejandro, ¿vale? O sea, no en la vida, sino en su reinado, ¿vale? Desde el 336 al 323. En el anverso, donde sale la cabeza, la parte de arriba, figura con diadema, a veces lo que se identifica como el dios Apolo, pero otros dicen que es un nombre genérico, ¿vale? O sea, no está claro. Y en el reverso hay un caballo que está un poco, bueno, pues encabritado, corriendo al galope, y que hacia la derecha, y encima de él veis que hay como una especie de letras. Bueno, pues ahí pone el nombre de Alejandro en griego, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, la calidad de la moneda pues hace que la leyenda no se vea entera, ¿no? Pero ahí pone el nombre de Alejandro en griego. Y luego debajo del caballo hay un rayo, ¿vale? Aunque parezca que es una cosa rara, es un rayo. Y es un rayo de Zeus, ¿vale? Sí. Y bueno, para un poco como curiosidad, las subdivisiones de la dracma... Perdona que te disculpe, Jesús, perdona que te moleste. Has dicho Zeus, querías decir Júpiter, ¿no? Es que he oído mal. Júpiter, no, es que seguramente es un problema de audio, ¿eh? Sí, Júpiter quiere decir. Sí, vale, no. Que si no, luego la gente se lía, ¿eh? Sí. Bueno, pues mira, las divisiones del dracma sería el tetradracma, que serían los 4 dracmas, el didracma, bueno, luego habría más, habría más grandes, pero en principio serían estos, el didracma, que serían 2, un dracma, que serían 6 óbolos. Recordad que con un óbolo se podía comprar una barra de pan. Un óbolo era 8 chalcois, ¿vale? Y aquí esta moneda tenemos una moneda de 2 chalcois, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente, ¿vale? Esto de aquí, ¿qué creéis que es? Parece pues Fenicia.
Bueno, cartaginés, mejor dicho. Eso es. Esta moneda es, bueno, vamos a ver. En teoría, según el catálogo de Álvarez Burgos, es un cuarto de calco. Además, lo estuvimos discutiendo un día en el chat. Ujú. Según Meneses, era medio calco, pero en realidad, el peso no corresponde ni a lo que dice Álvarez Burgos ni al medio calco, ¿vale? O sea que Ujú. son monedas que aún no están del todo clasificadas, ¿vale? No están claras. Pero bueno, centrándonos en la moneda, es una moneda de Cartago, de hecho de Cartago Nova, de Cartagena, es la ceca de Cartagena, y está datada entre el 220 y el 215 a.C. Es decir, más o menos. En la Segunda Guerra Eso Púnica. es. La Primera Guerra Mundial del Mediterráneo. Eso es. La Segunda Gran Guerra, ¿no? Ahí está. Bueno, la primera también fue potente, ¿eh? La Primera Guerra Púnica, ahí es Pero donde... fue más bien en Sicilia. Sí, pero la cosa encima empezó como una tontería, como una falsa bandera o algo así, con una ciudad de, no sé si era griega o no lo sé, una ciudad de Sicilia en la que pidió ayuda a la vez a los romanos y a los cartagineses y se lió bien parda, me parece. Sí, creo que Siracusa tiene la culpa. Eso. Bueno, pues en el anverso, en la parte de arriba, aparece la diosa Tanit, ¿vale? Esa es la diosa más importante de la mitología, del panteón de la mitología de Cartago. Representaba a la diosa del amor, de la guerra y de la luna, y era consorte del dios Baal. Se dice, las malas lenguas romanas, pues que allí en Cartago había una especie de lugar, el templo de Tanit, donde sacrificaban niños pequeños, ¿vale? Nada. Se dice y se comenta. Bueno, en la parte del reverso tenéis un caballo, ¿vale? El típico caballo cartaginés con la palmera detrás, ¿vale? Esto evoca pues al ambiente de la zona de África, ¿no? Bueno, es un reverso típico de la moneda cartaginesa. Y bueno, como hemos dicho antes, pues estaba a punto de comenzar, si no había empezado ya la Segunda Guerra Púnica, porque en esa época, ya desde hacía unos 10 o 15 años, ya estaban los cartagineses en la península ibérica, ¿no? Sí, cuando acabó la Primera Guerra Púnica, Amílcar se fue. Pero bueno, todavía no estaba en la zona de influencia romana, estaba más bien en el Levante, intentando dominar a estas bestias de Iberia, ¿no? Y bueno, ahí estaba. Vale. La Segunda Guerra Púnica empieza prácticamente con Saguntum. Con la toma de Sagunto, creo que fue en el 18, 218 a.C. Sí, porque además era una ciudad como limítrofe, ¿no? Era romana y Sagunto era romana. Bueno, era una ciudad independiente, pero que era aliada de los romanos. Era aliada de los romanos. Sí. Vale, pues pasamos a la siguiente. A ver. Bueno, pues aquí ya tenemos un denario. Vale, un denario romano. Además, este ya lo habéis visto muchas veces. Era el único denario republicano que tenía hasta poco. Bueno, pues, que teníamos. Este denario, como veis, es un denario. Bueno, os he puesto en las fotos, os he puesto siempre el anverso, el reverso y el grosor, ¿vale? De la moneda. El canto, porque veréis que cada vez los cantos se van reduciendo. Conforme va avanzando el tiempo, ya veréis que en la época de Galieno ya son ya finitos. Pero bueno, aquí aún tienen buena plata. Bueno, pues aquí vemos en el anverso, vemos el busto, más bien el rostro, porque busto sería si incluye la parte del pecho, ¿vale? Si no incluye la parte del pecho, se le llama más bien rostro.
pues sería el rostro de la diosa Roma, con casco, mirando hacia la derecha. Detrás tiene un artefacto, como una especie de jarra, y debajo de la barbilla tiene una especie de estrella, ¿vale? Alrededor del rostro aparece las típicas bolitas, ¿vale? Que eso se llama la gráfila. Eso es lo que rodea ambas partes, tanto el anverso como el reverso, de lo que es el campo de la moneda, ¿vale? Entonces, eso que hay allí, que hay detrás de la cabeza de Roma, ¿qué puede ser? Yo creo que me acuerdo de qué era eso. Venga, va, que tú vas con ventaja. ¿Se llamaba modio? Uh-huh. ¿Un modio? Eso es. Sí, modio. ¿Y para qué servía? ¿O sirve? Para medir la cantidad de grano. Eso es. ¿No? Eso es. Trigo. Es una medida de capacidad. Sí. Eso es. Los mesuradores iban con esto por todas partes para que no engañaran a la gente en los mercados. Claro, exacto. En los mercados iban era la hacienda. Era la hacienda porque cobraban impuestos por las transacciones y claro, que engañes al cliente es lo de menos, pero a Roma no, a pagar a Hacienda. Bueno, Hacienda, eso ha sido siempre Roma, no Roma. Sí, el erario, sí. Bueno, luego explicaremos un poco por qué se le ha puesto este modio detrás de la cabeza. Y luego debajo de la barbilla, esto ya lo hemos discutido varias veces, ¿esa estrella qué es? Eso pues no significaba que valía 16 ases. Eso es. Antes del estamos en la República, ¿no? Sí. Sí, de la República. A ver, a partir del 210 se empiezan con los denarios. Los denarios tenían el simbolito del 10, pero hay un año que es más o menos mitad del siglo II antes de Cristo. El 140 y algo. El 140 y algo, eso es, que se cambia el valor de 10 ases a 16 y ya es definitivo, ¿vale? Ese valor es para siempre ya. Pero se pone la estrella durante, me parece que es un año, poquito tiempo, y luego volvemos otra vez a la X. Pero como la gente estaba un poco confundida, pues se decidió poner otra vez el valor de la estrella. Lo que pasa que más adelante ya fue un valor, porque si os fijáis, por ejemplo, en los denarios ya del siglo I antes de Cristo, ya no tienen ninguna, me parece que ya no tienen ninguna estrella ni ninguna nada. Simplemente luego ya se sabía que eso era un denario y punto. Ya no hacía falta ponerle ninguna historia. Lo que pasa es que ya lo ponían a lo mejor de manera ornamental o lo que sea. Pero eso es, ¿vale? Y esa estrella significa que está la X, es un poco como la bandera de Gran Bretaña. Está la X, que es el 10, luego el palito que lo atraviesa horizontalmente dejaría una V en la parte de arriba, que es el 5, y el palito simbolizaría el 1. De ahí 16 ases, ¿vale? Y luego, en el reverso, pues bueno, tenemos la viga, una viga. Sí. Uy, ¿qué ha pasado? Ay. El audio se ha ido. ¿Qué ha pasado? Sí. Se ha salido. Que le aviso que yo me he ido a otra habitación porque si no se acopla. Ups. Vale. No, ya ha vuelto. Vale. Ya ha vuelto. Vale. Sí, ya ha vuelto. A ver. Yo había leído que inicialmente cuando se hizo el cambio, ¿vale? Del de valor de 10 ases a 16, y inicialmente creo que era en los primeros años, sí que se marcaba con el 16, una X, V y un palito, ¿vale? Pero eso duró poco y después ya pusieron ya la estrella. Y eso estuvo nada, no sé si fueron pues unas décadas, y después ya volvió la X. Y después ya ni eso. Estaba todo igual. Espera.
Uy, se ha ido todo. A ver. A ver. Vale, perdonad que estaba con el mute. Jolín. Vale. Os estaba escuchando, pero estaba con el mute. Vale, que me ha venido aquí Ana a rescatarme. Vale, a ver, ¿me escucháis, no? Sí. Luego, vale. Luego Jesús le hacen la cena luego, que merece el servicio técnico la cena, ¿eh? Bueno, eso que has dicho de que la X, la V y el palito, Sí. eso no lo sabía, que lo habían hecho así. No sabía. Sí. Al principio. Muy al principio sí que hubo. Creo que estuvo un año por ahí y después ya pusieron la estrella. Y estuvo pero se fue cambiando ya con la X y después ya ya vemos ni la X ni nada. Ya pues desapareció. Vale. Bueno, pues en el reverso, lo dicho, tenéis esas mazorcas de maíz, tenéis la viga y ahí que pone en el exergo, que es la parte de abajo de la moneda, se lee Roma, es decir, que la moneda está fabricada en Roma. Y luego hay como unas letras encima que pone M Mark, ¿vale? Eso que hay al principio es una M, ¿vale? Aunque no lo parezca. M Mark, es decir, Manio Marcio, que es eso es, el triunviro. El triunviro monetario, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué hace esta moneda así? Pues porque un antepasado suyo, el Manio Padre, fue el primero en el año 154 en distribuir maíz al pueblo a razón de unas por modio. O sea, debió reducir allí el tema del precio del maíz bastante, ¿vale? Sí, los primeros problemas formentarios ya, la nona se llamaba eso. Eso. Anona. Eso. La nona, ¿no? Sí, la nona y bueno, y todo el tema de las leyes formentarias ya empezaron por esa época, sí. Ya se olían los problemas. Pues esto era algo pues que para rememorar, ¿no? Y bueno, como veis, los denarios republicanos pues son gordotes, ¿vale? Son piezas potentes, que luego ya con el tiempo, como veréis, el peso y la... En el ¿qué has dicho? ¿154 antes de Cristo eran? Sí, 154. Le estábamos dando caña a Macedonia. Teníamos mucho dinero los romanos. A punta pala. Sí, bueno, para los ricos eran buenos tiempos. Sí, para los ricos sí, tienes razón. Eso es. Bueno, también es verdad, también es verdad que lo estaban pasando mal en la península, las dos cosas. Sí, también es verdad. Sí, porque además son las épocas estas de que se termina de conquistar Cartago. O sea, bueno, de hecho, esta moneda es pre Hermanos Graco, porque es del año 134, más o menos. Y ya los problemas sociales debían ser tremendos. Tremendos, sí. Sí, menos mal que vino el reino de Pérgamo por esa época, no sé si fue en el 131, una cosa así, que, bueno, heredó Roma, o 132 antes de Cristo, y arregló bastante la economía, pero Roma quedó bastante mal con las guerras de fuego, con la que era la península, ¿eh? Gastó ingentes cantidades de dinero y aquí mucha riqueza no había. Pero eso de que Pérgamo de repente regalara su reino y sus cosas a Roma, a ver, eso tuvo alguna influencia fuerte de algún magistrado romano, porque si no lo entiendo, o sea, que de repente un rey... No, porque Pérgamo era una ciudad-estado más de lo que sería ahora Turquía, ¿no? Porque entonces era Grecia aquello, era la Helade, ¿no? La zona de esta influencia griega. Y con la caída del imperio de Seleucida, que fue un poco antes, Roma le cedió muchísimos terrenos a Pérgamo y hizo un reino bastante potente hacia el interior de lo que ahora es Turquía.
Entonces, un rey o dos reyes después, cuando murió, le dio la herencia a Roma. Vale. Bueno, pues yo creo que con esta, bueno, ya hemos dicho antes que bueno, pues que el lugar donde se hacían las monedas, bueno, antes, el otro día lo dijimos, que el lugar donde se hacían las monedas en Roma era algo que estaba al lado del templo de Juno Moneta, no estaba en el mismo templo, sino estaba al lado, y también comentamos que era una calle que no me acuerdo cómo se llamaba, la calle que iba hasta los campos de Marte. Sí, era Argentarum creo que se llamaba, algo así. Vale. Iba del templo de Saturno, que es donde estaba el tesoro de Roma, pasaba, por cierto, al lado estaba la cárcel mamertina también, mal rollo, y por ahí estaba la calle que iba desde el foro hasta el campo de Marte. Y Julio Moneta estaba subiendo muy cerca de por ahí también, subiendo hacia la triada, hacia el templo, la triada capitolina. Uno era hacia la izquierda y Julio Moneta hacia la derecha, y si seguías subiendo llegabas a la Roca Tapella, que luego ya bajaba rápido por allí. La Roca Tapella era muy famosa, sí. En el último libro que nos compramos de Despertaferro, de Urbs, sale, bueno, creo que os lo puse en el Telegram, salía la imagen recreada de lo que era el dibujo recreado de lo que era la colina capitolina. Y se ve, como tú dices, a la izquierda el templo de Júpiter, bueno, de que salía era Júpiter, Juno y Minerva. Y Minerva, sí. Y Minerva. Y a la derecha, un poco, es que se veía que estaba un poco más alto, o sea, pero lejos, o sea, en el mismo capitolino, pero al extremo, estaba el templo de Juno Moneta. De Juno Moneta, que quiere decir literalmente a la que avisa. Lo sabéis, ¿no? Por lo de las ocas. La leyenda dice que cuando Breno... No sé si Ana lo sabe. No. Que cuando los romanos estaban ya casi desesperados, porque ya Breno, los galos del norte de Italia tomaron Roma, solo les quedaba el Capitolino, y allí aguantaron todo lo que pudieron, habían caído todas las demás colinas, ¿no? Y allí, pues por la noche, los galos intentaron asaltar el Capitolino, y las ocas que había allí en el templo, pues avisaron y pudieron aguantar la colina, ¿no? Dicen incluso por ahí, creo que es Dion Casio, que las ocas a estas nunca les faltaba comida. Por mucha hambre que hubiera en Roma, esas ocas siempre comían. Claro, habían hecho una gran función. Sí. Luego llegó Camilo, que fue el segundo fundador de Roma, ¿no? Y les dio pal pelo a los galos, pero eso es otra historia. Bueno, pues sigamos hacia adelante. Vale. Bueno, pues esto es algo muy característico de la península ibérica. No de toda, sino de una parte. Y bueno, esto de aquí es un as de... Uy, soy unas campanas. Sí, tengo por aquí que están. Bueno, pues nada. Aquí llamamos a misa de 8, decimos aquí, a misa de 8. Bueno, pues eso de ahí es un as de Volscan, ¿vale? Estos ases o estos denarios que se hacían en estos sitios eran monedas locales permitidas por Roma y son características, bueno, de hecho, creo que se hicieron básicamente hasta, creo que la época de Sertorio. Luego hubo una época desde Sertorio hasta más adelante la península que creo que se hizo muy poquita moneda o solo en época militar. No, sí que se hicieron, sí que se hicieron. Hasta el 40 y algo se estuvieron haciendo. Después ya, a partir de ahí, ya cerraron muchas. Vale. En época de Sertorio quitaron muchas porque creo que había casi 200 y pico cecas. Sí. Y muchas pues cerrarían, pero aún seguía habiendo. Y después ya, a partir del 40 ya se fue. Creo que a partir de la época de Sertorio se empezó a latinizar el tema de las leyendas. No, a partir del 40, no. A partir del 40 fue. Hasta el 40, sí. Hasta, vale. Hasta Julio César. Vale.
Sí, porque luego con Julio César se reactivaría por las guerras en Hispania, que con aztecas móviles y todo el rollo, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, pues esto de aquí... Sí. Un día tenemos que averiguar cómo es posible que la península ibérica tardara en caer en Roma prácticamente 200 años, hasta la época Augustia, con Augusto. Fue los últimos cántabros que los mató a todos, no quedó un cántabro. Estamos hablando del 19 a.C., 18 a.C., una cosa así. Y en el 50 después de Cristo, Hispania era más Roma que Roma ya. Era más romana que Roma. Son cosas rarísimas, tú. Sí. Pero es rarísimo, Además muy romana, eso es lo que... Era romanísima ya, más que Roma. Eran más romanos que romanos ya. Una cosa increíble, tú. Hombre, a ver, no lo sé. Quizá a lo mejor, porque fíjate, esas zonas de Asturias, Cantabria y todo eso eran muy ricas en metales, las zonas de León y tal. Hombre, las médulas, sí. Por eso, y es raro, pero yo creo que igual a lo mejor por los problemas sociales de guerras internos que no les permitía tampoco ponerse de acuerdo para ir para allá, no lo sé, porque luego cogió Augusto y dijo, venga, va, para allá nos vamos. Sí. Algo... Empezaron a ir hispanos hacia Roma, ya habían empezado un poco antes, estamos hablando ya de la época de César, incluso un poco antes, ya ahí creo que ya está un cónsul, que es procedente de la península ibérica, ¿no? Pero que a mitad del siglo, pues ya estamos hablando de los Sénecas, que hay un montón de hispanos allí, ya con Nerón, o sea, es que, y ya con Trajano y compañías y los Flavios, hay, vamos, un montón de senadores hispanos. Bueno, es algo... Marcial se fue para allá. Y Marcial, bueno, sí, aparte de todos los poetas y esto, ¿no? Sí. Pero hablaba ya de influencias en la política. Es rarísimo. Bueno, somos así exagerados. No queríamos, y ahora, pues ahora sí. Bueno, pues esta moneda, a ver, es muy típica porque en general muchas de las monedas de tanto denarios como ases y todos sus derivados eran prácticamente iguales, ¿vale? En ases y en denarios pues estaba este señor que aún no se sabe bien qué representaba, si a Hércules, si a Apolo, no se sabe bien. Y luego el jinete, que solo la ceca luego de Volscan de Osca conservaría hasta, me parece que hasta el reinado de Calígula, me parece. Y sería la única que conservaría el jinete, pero muchas de ellas lo llevaban, ¿vale? El jinete y con las letras ibéricas debajo, que por cierto, aquí os he puesto el ibérico, ¿vale? El ibérico nororiental. Si os fijáis en las letras que hay aquí, ¿vale? Es como una especie de estrellita que hemos visto antes, como el simbolito del denario, una especie de L invertida, una especie de M y una especie de A, ¿vale? Y luego al final una letra que no se ve, ¿no? Y si vamos aquí al signatario vamos a ver la B de Volscan, ¿vale? Lo tenemos allí, que sería una especie de estrellita, ¿vale? La L, subamos a la L, una L invertida, la S, lo veis bien todos, ¿no? Sí. Vale. La S, que sería esta S de aquí como con una especie de tilde, ¿vale? Sí. La KA, que sería esta A que hemos visto antes, y la N, que es la letra que no se ve, que sería esta de aquí, ¿vale? Entonces, si eso lo llevamos a ver, realmente el idioma ibérico, lo que es la gramática y todo eso no se sabe bien aún nada, ¿vale? Prácticamente nada. Sí que se sabe algo, pero para traducir textos aún no. Sí que se sabe la grafía, eso sí, ¿vale? A ver. Y luego aquí tenemos una moneda que no es mía, pero que esto es un denario y como curiosidad, ¿veis? Aquí también podéis ver la grafía. Veis que el señor, este señor que no sabemos quién es, pues tiene en la nuca la primera letra y la última de la ciudad, ¿vale? Y bueno, pues ya
lo siguiente, pues pasamos a la que adquirimos el otro día, ¿vale? Que está ya, bueno, pues ya hablamos un poco de ella. Es otro denario republicano, ya de época de pues bueno, pues de las guerras civiles. Me parece que es del año 44, o sea, del año que César muere. En el 44 no había guerras civiles, ya los había matado a todos. Eso, ya los había matado a todos, pero aún queda. Fue un poco después, sí. Pero bueno, pero aún quedaban guerras civiles. Sí, eso nosotros decimos que fue el 6º año de la dictadura de Julio César. 44. Eso es. Pues en el año 44 fue donde en los idos de marzo. Esta moneda. A ver, esta moneda tiene, pues eso, la cabeza de Juno Moneta a la derecha, aunque no está claro, no está del todo claro que sea Juno Moneta, pero bueno, todos se ponen de acuerdo los que la catalogan que es Juno Moneta, entonces vamos a hacerle caso. Detrás está la grafía de Moneta y luego en el reverso, como gráfila, tenemos una bonita, ¿cómo se dice? Como corona, ¿no? Una especie de corona. Y la leyenda de T. Carisius, que es el magistrado monetario, y allí también hay otra polémica, porque no se sabe bien si eso que parecería un cuño móvil, la parte superior de un cuño móvil, podría ser en realidad el casco de Vulcano, ¿vale? El Pilius de Vulcano, que me parece que Vulcano es el padre de Pileo, sí. Sí, ¿no? ¿No es el padre de Juno? ¿Juno? No, el padre de Juno es Saturno. Vulcano es hermano. Ah, vale, bueno, pues el tío. el tío. No, Saturno es el padre de todos los dioses. Bueno, de muchos dioses del Olimpo. De Juno, de Júpiter, de Vulcano, de Vesta, Quieto. Buenas tardes. Que yo no solamente salgo si alguien dice una burra y acabo de escuchar la mayor burra que en lo que llevo aquí con esta. Vulcano es hijo de Júpiter y de Juno. Júpiter. Y de Juno, claro. Sí. Claro, no, pero tú no has dicho eso. Ese es Vulcano. ¿Vulcano? No, ha dicho Vulcano. A ver, Vulcano es Hefesto, ¿no? En la cultura griega, ¿verdad? Sí. Vale, pues Poseidón es el que digo yo, entonces. Poseidón es hermano. Vale, ya está, sí, ya está, ya tienes razón. Vale, que os habéis Sí, me he liado, tienes razón, Ana. Rectificado. Entonces, Vulcano es hijo de Júpiter. De Júpiter y de Juno, de hecho. Sí. Vale, Más que de Júpiter es de Juno, porque Juno parió sola a Vulcano y salió más feo que Pifio, por eso lo tiró y se partió una pierna y está con Ana, ¿esto no va en compensación con Minerva, que salió solo de Júpiter? ¿Esto es para compensarse o cómo es esto? Sí, fue por venganza. Ahí está, por venganza y se lo de Juno. Que tú tienes una hija solo de tu cabeza, pues mira, yo me voy a quedar embarazada sola. Sí, tienes razón. Vale, sí, me he confundido con vale. Muy bien, con bueno, Poseidón. pues Sí, por vale. eso, siguiente. Por eso precisamente, porque es hijo Vulcano es hijo de Juno, pues es posible que ese casco sea el Pilius de Vulcano, pero es que no está claro. En realidad, unos dicen que es el Pilius de Vulcano, otros dicen que es un cuño móvil, no lo saben. Lo interesante también de esta moneda es que hay 3 variantes, ¿vale? Porque en los denarios hay, pues bueno, pues aparte de que un mismo denario pueda tener diferente tipo de arte, según quien lo acuñe, quien haga los cuños, también puede tener variantes. Entonces, estas variantes, es decir, ese busto, ese rostro, podría ser el mismo que vemos allí para todo, pero con diferente arte, depende de quién haga el cuño. Pero hay veces que modifican cosas de manera bastante notable, ¿no?
Por ejemplo, ese mechón que le cae detrás del cuello, pues bueno, pues hay dos variantes más. Una que casi no tiene mechón y otra que tiene dos mechones, uno que le va por el cuello y otro que le va por la nuca, ¿vale? Entonces, por eso, o sea, que en todo tipo de moneda hay variantes, hay cosas raras y depende de quién haga los cuños, pues eso. Bueno, pues sigamos más adelante. A ver. Vale, pues esta moneda sí que tiene aquí un poco de traca. Vale. Bueno, pues antes de entrar en esta, os voy a explicar un poco las diferencias entre las acuñaciones consulares, es decir, las republicanas, y las acuñaciones imperiales, ¿vale? Hemos visto que las acuñaciones imperiales, o sea, las republicanas, en el anverso tenemos cabezas de dioses, de divinidades, ¿vale? En las acuñaciones imperiales veremos que en el anverso hay emperadores, normalmente. A ver, perdona. ¿Qué? Perdona, ¿los emperadores son dioses? Bueno. Cuidado, ¿eh? Ahí ha habido... No, bueno, no, cuando es que... se hace, a lo mejor... Es cuando mueren, A lo mejor. No, tú... El culto del divino emperador. Estaba en todos los lares de todas las casas. Ahí estaba la figura del emperador y había que adorarla, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, pues es verdad. Tienes razón. Pero bueno, bueno. Tiberio, por ejemplo, no se consideraba un dios. No, que va. Tú estabas en el ejército y no adorabas a Tiberio, no. No, tú no has estado en el Castra. Respecto a la moneda anterior que estabais hablando, de quién era, quién representaba. Hay una cosa que los estudios de Gonzalo Rodríguez García sobre los héroes y la representación de los héroes celtas, decían que los pueblos célticos, sobre todo los celtíberos también, incluidos, representaban en sus monedas, en sus acuñaciones, al héroe. Más bien, el héroe era esa figura unificadora que hacía que todos los pueblos célticos tuvieran en común, es decir, un héroe idealizado, pues las monedas lo representaban. ¿Te refieres a esta? Sí. A ver, una cosa curiosa, yo por lo que he leído no están de acuerdo exactamente esa cabeza si representaba lo que dices tú, un héroe, si era Hércules, si era, no lo sabemos porque... Y luego otra cosa muy curiosa, es, pese a las malas comunicaciones que existían en esa época, en los pueblos ibéricos, muchísimos representaban lo mismo en sus monedas. Entonces se ha llegado a teorizar o que bien era la misma persona que hacía los cuños o bien se hacían en menos acecas de lo que realmente nos pensamos y se hacían para diferentes lugares o lo que sea, porque es muy curioso eso, Bueno, no te creas, que aunque pareciera que hubiera mala comunicación, todos los pueblos célticos, sobre todo los celtíberos, tenían una red de comunicación, sobre todo por las vías pecuarias, bastante buena, ellos no utilizaban vías comunes, aparte de las vías que podíamos entender al estilo de los romanos, ellos tenían los caminos carreteros y las veredas de carne, o sea, por donde iba el ganado. Por donde iba el ganado iban llevando y trayendo. Y a veces hacían esa ruta 2 veces al año, para los pastos de verano y para los pastos de invierno. Quieras que no, ahí se llevaba moneda, ahí se llevaban usos culturales, se llevaban modas lingüísticas, se llevaban manufacturas, productos de mercadeo. Sí, quieres decir que a lo mejor pues de alguna manera se llegaban a influenciar unos a otras a través del comercio o de la ganadería o de alguna cosa de esas, ¿no? De la ruta, de las vías pecuarias, de las vías del campo vale. para el comercio. Pero vamos, simplemente busca una ruta cualquiera, que hay muchas, de las vías pecuarias actuales y prácticamente son los mismos caminos que ha estado siguiendo el ganado desde época del Neolítico.
Que no estoy abriendo yo aquí el tesoro del carámbolo, ni mucho menos. Que son cosas muy antiguas que tenemos tan asimilados que ni siquiera le echamos cuenta. De todas maneras, quizás, no sé, de esta moneda, ¿de dónde es? ¿Sabéis más o menos? Porque no es lo mismo la cultura íbera, Levante, que el interior, ¿eh? Del Ebro. De Volscan, ¿no? De Volscan. No, pero ¿De me dónde refiero, Huesca me seguiría refiero a que no es lo mismo la cultura mediterránea, la cultura íbera mediterránea estaba acostumbrada a negociar con todos los pueblos del Mediterráneo. Y tenía una vía de comercio bastante importantes, y desde los mismos íberos iban al interior de la península, con lo cual era bastante lo que dice Ana, o sea, el intercambio de cultura, el intercambio de mercancías era muy, muy abundante. Sí, y de hecho había, bueno, no eran poblados, eran asentamientos temporales de influencia celtíbera en territorios como el Valle del Guadalquivir, que dice, hostia, pero aquí qué coño hacen los celtíberos, pero es que tú te encuentras monedas de época romana en yacimientos romanos como Astigi, que está en Écija, como te lo puedes encontrar en Itálica, que tienen símbolos celtíberos. Y dices, ¿qué coño hacen aquí que esto era aquí en época turdetana? Pues mira, quieras que no, venían al sur a los pastos de invierno, porque allí había una nieve tremenda y allí el ganado se moría. Pues ¿qué hacía? Pues buscaban terrenos más cálidos para invierno, pasaban Claro, el Ana, sí. los pueblos ganaderos son nómadas, por definición. Se moverían por todas partes. Eran transhumantes, porque más o menos ellos tenían el ganado, en teoría es de donde nace, igual que las personas. Tú te consideras, aunque tú no vivas en otro sitio y te consideras otro sitio, generalmente a ti te asocian a donde nace. ¿De dónde son los flamencos? Pues de donde nacen. Aunque tengan que emigrar 3.500 kilómetros, pues con el ganado pues pasa lo mismo. Ah, ¿te refieres a los flamencos pájaros? Pues claro. ¿Qué decías los belgas? Bueno, eso no sé dónde escribe igual que los vascos. Los belgas son como el chocolate belga, que lo hacen donde quieren, pero lo venden en Bélgica, es lo mismo. Claro. Pero bueno, a lo que os estaba comentando ya, yo creo que con eso, por lo menos os aporto lo poquito No, que sé y que de poco os pueda nada. servir de orientación para no hacer como el otro que se subió una cuadriga con una... Eso se me ha quedado. No. Lo del tío subió una cuadriga con una cementada al revés. Yo voy a hacer un pequeño inciso, si quieres, a Ana y bueno, y a los demás. Nosotros tenemos una idea de la historia, de qué es la historia que nos han contado los romanos. Y los romanos llegaron aquí y dijeron, aquí están los íberos, no sé qué. Y allí están los celtíberos, no sé cuánto. Y no es cierto. Los pueblos íberos, igual que los pueblos celtas, se movían. Y entonces, en el siglo III antes de Cristo, los pueblos íberos no estaban, o celtíberos, no estaban en el mismo sitio que en el año 50 antes de Cristo. Porque los pueblos se movían, se peleaban con el al lado, conquistaban territorios, perdían territorios, se movían directamente a buscar mejores tierras, ¿no? Y todo este movimiento, o sea, la foto nunca es quieta, la foto siempre es movida. Claro, es decir, da la sensación de que es una foto fija. Sí que es verdad. Y no es verdad. Hay movimiento por todas partes. Así es. De hecho, la cultura celtíbera llegó... Yo es que estoy ahora mismo consultando el número de la Despertaferro de los celtíberos. Justamente lo tengo en la mano, porque en estos días he estado mirando el tema de la serreta y demás y lo quería consultar y tal. Y aunque no fuera el mismo pueblo, pues quieras que no, los sedetanos, que era lo de Salduye, pues tenían bastante comercio, aunque podían considerarse pueblos íberos, pero tenían muchos rasgos, por ejemplo, la escritura, usos y costumbres que eran celtíberos. Estoy buscando a ver bueno. Sí, que había 3 periodos, sobre todo de época celtíbera. La primera, no me acuerdo ahora mismo, que me parece que era desde el siglo VI hasta el siglo III, el pleno celtíbero,
que hasta el final de la guerra de sangre, desde la guerra de sangre hasta la plena romanización. Las guerras de sangre es lo de Numancia y por ahí, ¿no? La revuelta celta, sí, la revuelta celtíbera, sí. 30 años, o bueno, se junta Numancia con Viriato, Numancia y todo el celtíbero, sí. Desde el siglo VI hasta el año 133. La génesis de los celtíberos. Alberto J. Lorrio, Universidad de Alicante. A partir de la página 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de explicación. Bueno, pues ahí queda eso. Vamos a continuar con las diferencias entre las acuñaciones consulares y las imperiales. Bueno, ya hemos visto que, pues que Adriano es un dios, pero es un dios persona, vamos a decir, dios persona. Y esta es una diosa, ¿vale? Entonces, pues eso, en el anverso había cabezas de divinidades. En cambio, en las imperiales había cabezas de emperadores o de sus esposas. Luego, en el reverso pues había motivos, alegorías a las familias consulares, ¿vale? En este caso, pues aparece la leyenda de la gens Caricia. Y en cambio, en los reversos de las acuñaciones imperiales hay sobre todo temas de divinidades, alegorías, monumentos, animales, ¿vale? Ese tipo de cosas. Luego, en las republicanas, en el anverso prácticamente no hay leyenda. En este caso sí, pues en este caso aparece moneta, pero en muchas no aparece ninguna leyenda. En la que hemos visto antes de Roma no aparecía ninguna leyenda. En cambio, en las monedas imperiales aparece la leyenda con el nombre del emperador, de su esposa y de sus títulos, ¿vale? En las republicanas, como vemos en los reversos, aparece la leyenda del monetario. Y en la imperial aparece pues las aclamaciones imperiales, las tribunas potestas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en las monedas de bronce aparecería normalmente en los reversos las letras SC de Senado Consulto, ¿vale? Bueno, y básicamente eso sería un poco lo más destacable de las diferencias entre las monedas o los denarios, en este caso consulares de la República, y los imperiales. Si excluimos la parte esta de la tardorrepública, donde aparece Julio César, aparece ya Bruto, ¿vale? Que esas ya empiezan a ser un poco ya raras. Como estás hablando del divino César, ¿te refieres? Al divino César. Del divino César, sí, pero Bruto no era divino y también aparece. No, Bruto no. Claro. Entonces por eso, ¿vale? Entonces, esta de aquí. Esta de aquí es una moneda rara, ¿vale? Rara porque es imperial, ¿vale? Porque pasa que son todo letras. Sí. Esto de aquí, ¿qué es? Ese es el que es aquí. ¿Eso de aquí, ¿de qué te refieres? ¿Qué es esta moneda? ¿Qué es un denario? Pues es una moneda, eso es un as. No. Uy, casi. Siguiente. Pues un sestercio, lo siguiente ya. Nada. Jolines. La más pequeña, la más minúscula. ¿Ese que es el semi o algo así? El cuadrante. El cuadrante. Ah, el cuadrante. En la época imperial con Calígula era el cuadrante, ¿vale? Vale. Esa, bueno, apenas valía muy poquito, ¿vale? Valía muy poquito. De hecho, el cuadrante valía un 64avo de denario, ¿vale? O sea, madre mía. Imagínate, valía muy poquito. Era como los céntimos de ahora, decir, ¿esto para qué me lo das? Pues para eso era, ¿no? Lo que pasa es que este cuadrante es muy curioso porque aquí, al no haber busto, así a bote pronto no podemos saber de quién era este cuadrante. Bueno, os lo he dicho antes. Pero no podemos saber a bote pronto de quién era, ¿no? Entonces, para saberlo hay que leer.
hay que leerlo. Ujú. Vamos a Caesar divino. Caesar Eso es. divino. Ujú. O sea que después de Caesar debe ser de los tiempos de Augusto ya. Porque si es divino, ¿no? Si ya han hecho la apoteosis del divino A ver, la César, leyenda pues... del Anverso, ¿qué pone allí? Donde sale el Pilius. Augusto, Cayo Caesar, siempre suele terminar en Cayo, AVG. Cayo Caesar, Divinus. No sé. Livia ¿Cómo puede PR. decir? No, es que no lo veo bien. Augusto, ¿no? Sí, sí. Augusto. Pron. Pron. NAV, no sé. Pron. Después de Augusto, Pron. Augusto, Y al final AVG. AVG. Sí. Augusto. Vale. Bueno, pues se sabe que esta moneda es de Calígula porque Pron es bisnieto, ¿vale? Es decir, Cayo César, bisnieto del divino Augusto. Y el bisnieto del divino Augusto es Calígula. Vivo sí, vivo es Calígula, sí. Exacto, eso es. Y por eso sabe que es de divino Augusto. Una rareza es que el Senado Consulto aparece en el anverso, no aparece en el reverso, ¿vale? Normalmente el Senado Consulto, las letras aparecen en el reverso. Bueno, y aparte de esto, también nos dan una información muy buena en el reverso, porque ahí podemos ver el año en el que esta moneda fue acuñada. Porque aquí ya no solo nos movemos en el año los años de Calígula, que exactamente no me acuerdo cuáles eran, del 37 al 41, ¿no? Podríamos decir, mira, pues esta moneda es del 37 al 41. No. Esta moneda está datada. ¿Por qué? Pues por el reverso, ¿vale? En el reverso, ¿qué pone? Pues mira, pon M, es decir, pontífice máximo, que tampoco nos da mucha información, tribuna potestas cuarta, lo que decíamos el otro día de los 4 palitos que decía Ángel, ¿vale? Sí. Que hasta una época se utilizaban 4 y luego ya se utilizaba el palito y la V. Coster, tercer consulado. Entonces, podemos saber que siendo su cuarta tribuna potestas, que se renovaba cada año, y en el caso de Calígula recibió su primera tribuna potestas el 18 de marzo, ¿vale? Y era su tercer consulado, pues fue en el último año, ¿vale? Antes de volver a normarse cónsul. ¿Vale? Es decir, que fue en el 40, al final del año 40, ¿vale? O sea, más o menos poquito antes de que lo asesinaran. ¿Vale? Esto se sabe porque hay unas tablas en los, bueno, pues se pueden encontrar por ahí, de los consulados, las tribunas potestas y por ahí, ¿no? Entonces aquí eso se puede saber por esto. Hay otras monedas que no lo dejan nada claro, porque no se sabe bien a veces cuándo terminaba su tribuna potest. Bueno, la tribuna potesta sí, pero hay veces que no aparece, hay veces que aparece solo el consulado y hasta después de muchos años aparece otro consulado, entonces se abarca mucho más tiempo. Pero en este caso sí que se puede saber el tiempo más o menos de acuñación de esta moneda, ¿vale? Bueno, y luego esas letras que aparecen en el reverso RCC, ¿vale? Pueden referirse, además está muy relacionado con ese Pilius, que el Pilius creo que es un símbolo de manumisión, ¿no? No estoy seguro. El gorro, sí. El gorro, los libertos. Se ponían el gorro ese un poco hacia adelante, sí. Eso es. Bueno, pues dice, en el reverso aparecen las letras RCC, que puede referirse a la remisio duquentésima, que alude al perdón del 0,5% de los impuestos a las ventas. Es decir, una especie de impuesto al consumo. Y parece estar, bueno, no al consumo no, porque sería a las ventas o sería a las compras. Y parece estar ligado al Pilius que aparece en el anverso. ¿Vale? Entonces, por eso, es una moneda, a mí me parece una moneda maravillosa.
maravillosa. O sea, con mucha información, con, yo qué sé, o sea, con ese simbolismo. Además me la regaló Ana. O sea, eso ya es... Pues ya está, no le des más vuelta. Sobraba la explicación. Bueno, pues bueno, pasamos ya para adelante y llegamos a uno de mis emperadores favoritos. Sí, este es tu favorito. Este es el divino Adriano. Pero es mi favorito porque con él el arte del busto llega a un punto muy, o sea, es muy bello los bustos de Adriano en las monedas. O sea, ya no porque él sea más o menos guapo o lo que sea, sino porque se nota que se lo está currando mucho. Sí, eso que cada vez que va pasando el tiempo va siendo como más helenístico su aspecto. Sí, muy bien, eso es. El culto al cuerpo helénico se le pegó bastante a Adriano. No hay ninguna crítica, digo que se le pegó y ya está. Y entonces, pues, ellos tenían, bueno, les gustaba mucho su cuerpo a los griegos, ¿no? Los romanos eran más de estar fuertes para matar y los griegos eran más de estar fuertes para gustar. Pues le gustó, ya está, no pasa nada. Eso es. Bueno, en el anverso, pues tenemos el busto, en este caso está laureado. Laureado significa pues que tiene las hojas de laurel. Si fuera radiado tendría una corona. Las hojas de laurel sí, tienen que ver con Júpiter y tienen que ver con el triunfo. Eso es. Y con la purificación, bueno, el laurel es... Luego está semi revestido, bueno, semi-revestido, a ver, para mí que está con el pecho al descubierto. Y mirando hacia la derecha, ¿vale? Y luego la leyenda pone César, Trajano, Adriano, Augusto, ¿vale? Y luego en el reverso tenemos a la alegoría de la salud Augusta, ¿vale? Tenemos ahí las letras, esto ya se puede ir identificando fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, a ver, ¿qué pone allí en ese reverso? Empieza desde la izquierda. Consulado tercero. Vale, ¿y las de antes? ¿Qué ponía por ahí? Normalmente siempre dice lo mismo, ¿eh? O sea, no... Pontífice máximo, PM... Y TRP... TRP, no me acuerdo qué era. Tribuna potestas. Tribuna potestas. Que es lo que decíamos el otro día en el otro vídeo del Tribuna potestas, que era lo mismo que el tribunado de la plebe, que tenía... Sí, se cogió los poderes básicamente el derecho a veto de esto. Entre otras cosas, pero lo más importante era el derecho a veto de cualquier decisión del Senado. Bueno, por ejemplo, bueno, porque los cónsules realmente en la época imperial seguían siendo elegidos como antes o los elegía directamente el emperador. No, los cónsules ya los elegía directamente el emperador. Vale. ¿Para qué vamos a engañar? Ya no había ni... No, había algunos cónsules a propuesta del Senado y luego había una cosa que era no me sale la palabra ahora, los sustitutos. Entonces hay años que hay nombrado un cónsul, sufectos, muy bien, y hay, pues yo que sé, 8 de los otros. Ser cónsul era muy importante porque para ser gobernador de provincia tenías que ser cónsul. Entonces había unos que eran propuestos por el Senado que iban en principio, iban más a promoción de provincias senatoriales, que eran provincias que no tenían ejército, y luego otros que ponía directamente ya el emperador, directamente con el dedo, que estos eran los que tenían ejército. Y bueno, tenían así un poquitín, dijéramos, cada uno tenía su sitio, su poder, ¿no? Los senadores normalmente se regulaban lo suyo y el emperador lo suyo. También es cierto que si el emperador no quería un cónsul, no había cónsul para el Senado tampoco, ¿no? Pero bueno, había ahí un poco de equilibrio. Y luego a los secuestres pues les dejó Egipto, les dejó las cohortes, les dejó los pretorianos, alguna pequeña provincia de los Alpes. O sea, un poquitín para equilibrar los diferentes clases. Los secuestres eran los suyos, ¿no? Los secuestres eran los que potenciaron, sí, claro, todos los Flavios y todos los Apio Aulios le dieron mucho a los secuestres para castigar un poquitín al Senado.
no por otra cosa. Porque realmente al Senado se les dio esas provincias un poco para tenerlos contentos, ¿no? Porque para no decir, mira, rompemos y... Digo, Claro, yo, es que... para ese equilibrio que dices. Sí, fue un poquitín para y luego también hay que tener en cuenta que el Senado también tenía mucha potencia, que no era tampoco, tenía mucho dinero y el dinero hacía mucho en Roma. O sea, el Senado puso muchos emperadores y hizo muchas conspiraciones para matar conspiradores, con lo cual había que tener, por ejemplo, los Sulpicios trataron, quitando el último que no cuenta, que no lo quiero ni nombrar, trataron bastante bien al Senado. O sea, el Senado estábamos muy contentos con ellos, se llevaban bien. Claro. Yo mi parcela, tú la tuya y vamos a hacer cada uno Roma grande, ¿no? Cómodo ya, pues es otra cosa. Y Septimio Sí, bueno, Severo... pero Ángel, a ti que te gusta mucho lo social en Sí. lo que es la Roma, a ver, sí, Roma grande, pero para ellos, o sea, a ver, cómodo no sé cómo sería, pero sí que es verdad que de alguna manera intentaba traerse más al pueblo de alguna manera contra Claro. los senadores. Bueno, Pero esto es un poco, ahora voy a utilizar una palabra porque no sé qué palabra utilizar en aquella época, es un poco de populismo. O sea, el emperador se plantaba allí delante de todos, que era el más interesado de todos, porque más interesado que un emperador no había, les decía, yo os voy a salvar de todos estos que hay debajo mío, de toda la aristocracia, de todos estos que no quieren nada más que tierras. Menos mal que estoy yo. Entendemos, ¿no? sí. Y la gente decía, pues qué bueno que es el emperador. Y ya está. Pero bueno, tenía todo el poder del Estado y les regalaba, pues, lo que hemos hablado antes de la nona, ¿no? Que empezó a mitad del siglo II, con pequeños repartos de trigo, ¿no? Pues esto cada vez fue más abundante y en esta época ya tenía otra cosa que se llamaban los alimenta, que los potenció mucho Nerva. Ya existían estas instituciones. Estamos hablando de darle alimento a los niños que son huérfanos, que ya no tienen ni padre. Los alimenta y la nona, porque la nona era solo para varones mayores de edad, ciudadanos romanos. Y estos son alimentas, ya son niños abandonados. Imagínate cómo estaba la cosa para el pueblo, que dices tú. Sí. Y esto los alimenta, dices que fueron por estas épocas de los alimentas, sí. Pues Nerva, claro, en Roma no hay nada nuevo. En Roma lo que hacen los emperadores es regularizar lo que ya hay, ¿no? Entonces, estos alimentas ya existían de este tipo. Hay una cosa que se llama el vergetismo, ¿no? En Roma, que es todo este tipo de ayudas, ¿no? Entonces, esto lo que hacían era atraérselo a su favor. Mira qué bueno soy, que yo soy el que alimenta al pueblo. Mira qué bueno soy, que yo soy el que le da la nona, ¿no? Pero empezamos con trigo. La nona empezó con trigo y acabó con aceite, con queso, con carne. Porque la gente ya es que no tenía nada. O sea, las grandes fortunas lo tenían todo y la gente se moría de hambre en las calles. A ver, hay una imagen que también es como una especie de... Ahora que dices tú eso, yo creía hasta este momento que la nona era simplemente pues trigo. Pero por lo que dices, la nona era más cosas. La nona empezó anteriormente a Augusto, empezó con trigo, muchísimos tribunos de la plebe y ya en la época tardorrepublicana ya había repartos de anona, pero lo que fue, la institución la creó de una manera, ya dijéramos, muy estructurada. Nuestro amigo Augusto creó unos sindicatos de reparto de anona, unos sindicatos de colegia, de flotas del Tíber que subían todo ese trigo, toda la organización del trigo que venía mucho de Sicilia, que venía del norte de África y que venía de Egipto. Todo esto lo organizó el prefecto de la nona, que era importantísimo, que también era un ecuestre. Todo esto lo organizó así. Primero daba pues, aproximadamente 35 kilos de trigo por varón y ciudadano romano en Roma. Y empezó con esto y poquito a poquito se fueron incorporando pues aceites, quesos, ya en el siglo III, en la época de la anarquía militar no hacía falta nada, solamente comían ya gratis. Pero esto de la nona, ahora por ejemplo, ¿qué simbolizaría? Por ejemplo, una prestación para sí, todos. una renta básica universal, sí, una renta básica universal, vale. Pero sin contraprestación. Vale, porque bueno, pero toda esa gente, algunos trabajarían para ganarse la vida, otros no. Y aun con todo te recibían todos la nona, ¿no? Bueno, había fraude. El dinero negro, es que esto está todo inventado. O sea, a ver, ¿qué quieres decir?
Bueno, No, pues pues que quiero yo decir no vivo en que mi la casa. gente, a ver, la gente aparte de recibir la nona, porque la nona que era cada mes o No, nada, cada sí, cuánto cada se mes mensual, recibía. cada mes. Sí, Cada sí, mes. había toda una serie de funcionarios que te tenías que registrar, tenías que ir. Bueno, era un sistema bastante complejo. Además estaba al lado, en un lateral del foro. Bueno, había unas vigilancias enormes. Los silos de trigo de la nona estaban vigilados por las cortes urbanas. Yo creo que estaban allí todos, las cortes urbanas. Y seguro que había contrabando de... ¿Cuánto? Este trigo es de Egipto. ¿Cuánto quieres de trigo de este, no? Seguro, era una institución, pero es que era la única manera de intentar un poquitín ordenar el orden público. Si a un padre se le mueren 5 hijos, se vuelve violento, te lo digo yo, ¿eh? Vale, Entonces, vale, pues, vale. O claro, sea, claro. era para tratar de frenar, porque realmente la cosa estaba chunga, siempre estaba chunga para esa gente, Sí, y era para No con frenar todo revueltas. ese caos que podía generarse. claro, no, era simplemente las cortes urbanas y los pretorianos y los huigiles, los vigiles que decís, estaban más pendientes de el orden público que no de la seguridad ciudadana. Los llama igual que uno matara al otro, da igual. Ahora que la gente Ya. no fuera al palatio más quejarse. Entonces aparecían allí soldados por todas partes. Y luego, pues, Sí, que no sí, sí, robaran al sí, Estado, que no robaran a Roma. sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a ver, vamos a continuar. No sé qué hora es, ¿eh? No tengo ni idea. Las 9 menos 20, un Vale. poquito pasado. Bueno, pues no acabaremos, pero bueno. Vamos a seguir. Bueno, como veis, el grosor del denario es un poquito más pequeño. Se va Yo no reduciendo. lo veo, Nada. ¿eh? Yo no lo veo, ¿eh? Ah, ¿no lo Yo me veis? veo, no, yo me veo a mí mismo, Está. Espera. que estoy muy guapo, porque debe ser el único que tengo la cámara puesta. Y Vale, a ver. Vale. ¿Ahora? No. No. Ahora sí. ah, Ahora sí. Ahora Vale, salido. vale. Bueno, pues como veis, el grosor de... Te he bajado. Epa. Se ha oído. Uy. Se ha oído. Se fue el volumen. está conectado, no sé. A ver qué pasa. Uy, Bueno, ya oye chicos, son menos cuarto. Estoy teniendo Sí. problemas. Si queréis, lo dejamos aquí y podemos continuar dentro de 2 semanas. Vale. ¿Vale? Muy bien. Porque es que me queda la mitad de monedas y estoy teniendo problemas de conexión. Vale. No pasa nada. Problema. Vale. ¿Vale? Muy bien. ¿Sí? Nada, chicos. Sí. Bueno, Bueno, oye chicos, Bueno. ya seguimos. A ver el siguiente día si puedo conectarme desde un ordenador. Y porque es que desde el móvil y desde la tablet está siendo imposible. Yo, ¿Vale? la aplicación de Telegram va perfecta. Yo estoy en mi portátil y va de coña. Pero bueno. Pues a mí cuando pongo el tema de que veáis mi pantalla, llega un punto que de repente se corta. ¿Vale? ¿En el portátil te refieres? No estoy en el portátil, ahora estoy en el móvil. Bueno, sí, Y es que los móviles tienen pocos estaba recursos. Y antes estaba en la tablet. Y en la tablet enseguida se me caía. Y aquí pues se me ha caído un par de veces. Entonces, pues para no estar ahí todo el rato tal, pues ya continuamos dentro de 2 fines de semana, ¿vale? Muy bien. con el portátil. Nada. ¿Y qué? Al siguiente fin de semana que hagas esto que probamos con el portátil. Eso. Sí, es fácil. ¿Vale? Si no me preguntáis algo, que estoy yo por aquí, no os preocupéis. Que bueno, pero tú tendrías servicio técnico en casa, no hace falta que te diga nada, que ya es súper informática, que digo yo ahora. Ya preguntaré yo. Sí, ella está todo el día trabajando con ordenadores también, sí. Bueno, pues nada, oye, que seguiremos, ¿vale? Y muchas gracias por haber estado todos, que habéis estado un montón de personas, muchos más que otra vez. Y eso, y hasta la próxima. Claro, hombre. Sí. Bueno, te criticas, y si me equivoco me rectificas, Ana. Terminarás como Ángel, aborreciéndome. De exagerar. Bueno, venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta luego.